Seguidamente, daremos inicio a la tercera mesa titulada La trata de personas en el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional. Agradecemos la participación de los doctores Elena Boza Moreno, Elsa Fernando Gonzalo, Margarita Valle Mariscal de Gante, Inés del Valle Sevilla y Carlos Fernández Liesa. Le cedemos el uso de la palabra al profesor Carlos Fernández Liesa, quien nos hará el honor de moderar el panel. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes o buenos días, o buenas noches casi, según las latitudes, ¿no?, en que nos encontramos. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores de este congreso, ¿no?, en particular a Jorge, a la Academia Peruana de Derecho y también pues a todas las personas que participan en la concepción y gestación, pues por invitarme a moderar esta mesa con personas tan especialistas, ¿no?, en estos temas y tan competentes, y además sobre temas pues tan de actualidad y tanta relevancia jurídica, ¿no? En primer lugar, el tema de la mesa es la trata de personas en el derecho de la Unión Europea y en el derecho internacional, y para eso hay 4 especialistas, 4 personas de trayectoria, ¿no? Algunas de más trayectoria que otras, pero desde luego todas ellas pues muy competentes, ¿no? Si os parece, seguiremos el orden establecido en el programa, y voy presentando una a una y tomáis la palabra. Elena, Elsa, Margarita e Inés, no sé el tiempo que tenéis pensado hablar, pero si os parece, ¿qué habéis pensado? ¿10 minutos? ¿15? ¿8? ¿Cómo es vuestro? Con 10 es suficiente, ¿no? Supongo. Porque así también podemos dejar tiempo para un debate posterior, por si alguien pues quiere formular algún debate final o algunas preguntas, ¿no? Entonces, si queréis, empezamos ya. El tema de la mesa es el de trata de personas, en general, pues a fines de explotación sexual o a otros fines de explotación laboral o a los fines que vosotras veáis conveniente tratar. Empezaremos por Elena Boza Moreno, que es profesora contratada, doctor de Derecho Penal en el Centro Universitario de San Isidoro de Sevilla, que es un centro adscrito a la Universidad Pablo de Olavide. Es doctora y máster en criminología, ¿no?, por la Universidad Pablo de Olavide, y además pues tiene una amplia trayectoria docente e investigadora. Es también profesora del máster en seguridad pública y tiene un libro pues que tiene mucho que ver con el tema de la mesa, que se llama La prostitución como trabajo. Bien, Elena, pues si quieres ya, sin más prolegómenos, pues tienes la palabra. Estupendo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludos desde Sevilla. Quisiera, antes de comenzar, unirme a los agradecimientos ya mencionados, ¿no?, en especial a Jorge Luis por su invitación a participar en este congreso y darme la oportunidad pues, de formar parte de este encuentro internacional. Bien, voy a intentar ser breve en mi intervención, dada la hora, ¿no?, en la que nos encontramos en España. Bueno, pues en esta intervención lo que pretendo es poner de manifiesto la reiterada y desde mi punto de vista errónea equiparación entre prostitución y trata de personas, destacando la necesidad de encontrar esos puntos diferenciadores que nos permitan, por un lado, demostrar que el ejercicio de la prostitución desempeñado por personas mayores de edad y en pleno ejercicio de su libertad puede ser considerado un trabajo con ciertas peculiaridades, y por otro, esta distinción también nos permite identificar correctamente a las distintas víctimas de trata, que como bien saben, pues no son solo las víctimas de explotación sexual. Actualmente existe un amplio sector que afirma que regular la prostitución como un trabajo no es la mejor opción por varias razones, ¿no? ¿Y cuáles son esas razones que se esgrimen? Pues en primer lugar, porque supondría un incremento tanto de la prostitución como del tráfico irregular de mujeres y empeoraría notablemente la situación de las víctimas, de las mujeres víctimas de tráfico. A su vez también tendría un difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico, ya que chocaría tanto con preceptos constitucionales como la dignidad y la igualdad,
como con el derecho laboral a disponer de un trabajo digno. Y por último, aunque no por ello menos importante, pues también supondría la normalización de la prostitución en nuestra sociedad. Estos argumentos reflejan un pensamiento en el cual se equipara la trata de personas para fines de explotación sexual con la prostitución. Y de esta forma se niega la existencia de un ejercicio libre de la misma y se entiende que todo aquel que la ejerce pues lo hace sometido o bajo explotación. Además, es habitual, ¿no? O solemos escuchar y leer en los medios de comunicación noticias acerca de la prostitución y la trata de personas, noticias en las que mujeres son obligadas a prostituirse en contra de su voluntad. Y estos sucesos, pues, evidentemente nos conmueven fuertemente, como no puede ser de otra forma, pero en la mayoría de las ocasiones se aprovecha este tipo de noticias para llegar a la conclusión de que la prostitución supone la esclavitud de las mujeres que la practican y por tanto debe ser condenada. En su totalidad, es la idea, ¿no? de este tipo de información. Dicha identificación ya se produjo ya en su día con la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, que supuso pues, el triunfo del modelo abolicionista, considerando punible tanto el proxenetismo como la explotación de la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma, y aún mediando el consentimiento. En el preámbulo de este convenio se considera que la prostitución y el mal que le acompaña, ¿de acuerdo? Que la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad. De esta manera se asimila claramente la prostitución con la trata. Sin embargo, considero imprescindible demostrar que cuando hablamos de trata de personas no necesariamente debemos incluir a la prostitución. Si bien es cierto que ambos términos están relacionados, íntimamente relacionados, no son lo mismo, no podemos confundirlos. Y para conseguir remarcar esta distinción es preciso, en primer lugar, definir y conocer qué es la trata de personas. A su vez, también es necesario diferenciarla claramente del tráfico ilegal de inmigrantes. Una diferencia muy importante en la práctica porque mientras la primera es una grave violación de los derechos humanos, ya que implica coacción y anular la capacidad de decisión de la persona sobre su vida, obligándola a trabajar en un régimen de esclavitud, el tráfico ilegal es decidido por quien lo utiliza, ¿no? Y considerado muchas veces como un mal menor, un mal menor para las personas inmigrantes que quieren entrar en nuestro país y que no cumplen los requisitos que la ley de extranjería establece. Además, también es preciso delimitar sus diferencias, puesto que en un alto porcentaje migración y prostitución están nuevamente relacionadas. A su vez, también resulta necesario distinguir estos conceptos de una posible explotación laboral, que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de prostitución, es confundida con la explotación sexual, cuando en realidad estos términos encuadran en situaciones muy diferentes. Tras la globalización que alcanzó a la industria del sexo y puesto que el desarrollo de las actividades relacionadas con este sector se desempeñaban, además de por las mujeres nacionales del país del que se trate, por las inmigrantes que viajaban de su país de origen a aquellos países, ¿no?, en los que desarrollaban la actividad, perdón, se terminó de afianzar esa identificación entre prostitución y trata de personas con estas cuestiones. Puesto que si se negaba, ¿no?, la posibilidad de que existiese la prostitución libre, se entendía que no era posible concebir que hubiera mujeres que libremente eligieran emigrar a otros países sabiendo que iban a dedicarse a ejercer la prostitución. Claro está, de esta forma se creó la figura de la víctima inocente de las redes de tratantes que las sacan de su país para llevarlas a otro destino donde van a ser explotadas sexualmente. Este enfoque, elaborado desde una esfera abolicionista, junto con otras circunstancias, supuso el escenario perfecto para la elaboración del primer documento internacional sobre la trata de personas, que no está vinculado estrictamente con la prostitución y bueno, al que todos conocemos, ¿no?, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General del 15 de noviembre de 2000, y sus protocolos correspondientes, en especial el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
Podríamos analizar la finalidad y los objetivos marcados por este texto, pero lo relevante en esta intervención es determinar en qué consiste la trata de personas y qué motiva la aparición de este protocolo. Y en ese sentido podríamos extraer de la misma que el concepto de trata de personas está constituido por 3 elementos principales, ¿no?, que deben existir conjuntamente, que son la acción, los medios y la finalidad de explotación. Y es en este último punto en el que debemos detenernos con mayor detalle para poder entender o contextualizar esa diferencia con la prostitución. Todo el proceso que supone la trata persigue una finalidad concreta de explotación de la víctima, indudablemente. Esta explotación puede ser entendida de forma general o abierta, o puede incluso circunscribirse a unos determinados objetivos consistentes en la explotación sexual, la explotación laboral y la trata con la finalidad de la extracción de órganos. Sin embargo, resulta obvio que el fenómeno que se encuentra relacionado con la prostitución es la trata para explotación sexual, es decir, aquel que tiene la finalidad de explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, como por ejemplo la pornografía. Sin embargo, pese a sus peculiaridades, podemos establecer como conclusión de lo mencionado, que tal y como se deduce de las acciones típicas que integran el concepto de trata, esta encarna una conducta que se desenvuelve a lo largo del tiempo y que consta de varias fases. La fase de recluta o captación de las víctimas, el transporte de estas y la explotación. No obstante, conviene aclarar que este último elemento integrante del fenómeno de la trata no integra el concepto normativo de la misma, puesto que la trata se identifica como el proceso que conduce a la esclavización, pero no incluye el periodo de esclavización en sí, lo que nos lleva a diferenciar el fenómeno de la trata por un lado y la explotación o esclavitud por otro. Esta diferenciación entre esclavitud y trata nos lleva también a una paralela diferenciación entre prostitución y trata. De esta forma, tanto si se mantiene la postura de una distinción entre prostitución libre y prostitución forzada, como si se mantuviese o se mantiene que cualquier forma de prostitución debe ser considerada forzada, tal y como argumentan los abolicionistas, pues debe evitarse la confusión entre prostitución, entre trata y esclavitud. Llegados a este punto, lo que podemos plantearnos es el por qué no debemos confundir la trata, la explotación sexual y la prostitución, es decir, qué consecuencias traería, ¿no?, el hecho de confundir estos conceptos. Sin duda alguna, en los últimos tiempos, y como ya he comentado anteriormente, se han ido utilizando los términos de prostitución, de trata y de explotación sexual, e incluso a veces de explotación laboral, de manera indiscriminada. Se ha generado de esta forma un clima social que tiende a confundir y no ayuda a identificar cada uno de estos conceptos, dificultando a su vez la defensa de los derechos tanto de los trabajadores y trabajadoras del sexo voluntarios como de las propias víctimas de trata. Por todo ello, afirmamos que existen varios motivos por los que no podemos confundir estos tres conceptos principalmente, ¿no?, la prostitución, la trata y la explotación sexual. En primer lugar, porque la explotación, en términos generales, cuando hace referencia a las relaciones humanas, se emplea desde un punto de vista de la desigualdad social y la mala distribución del ingreso, o en el marxismo, ¿no?, el resultado de la apropiación capitalista de la plusvalía. Sin embargo, en términos específicos, podemos hablar de distintas formas de explotación, ya sea sexual o laboral, u otras muchas. En consecuencia, a la hora de elaborar y desarrollar las medidas de sensibilización e información contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, más allá de algunas que apuntan a la trata en sí, especialmente lo que se contempla es, en primer lugar, la realización de campañas dirigidas a la sociedad sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución. Por otro lado, el control de los anuncios de contacto en los medios de comunicación y además las campañas para intentar evitar cualquier manifestación del turismo sexual. Es decir, que lo que se despliegan es una serie de medidas en las que la trata queda subsumida y desaparece en el fenómeno general de la prostitución, lo que a su vez conlleva a una discriminación y falta de asistencia a otras víctimas de trata explotadas en el servicio doméstico, por ejemplo, en el campo, la mendicidad, la prostitución o los matrimonios forzosos, entre otros casos. Es decir, en el debate se asume que las personas son objeto de trata únicamente para el trabajo sexual, y al hacerlo se ignora el hecho de que estas son objeto de trata en otros muchos sectores, como el trabajo doméstico, como decía, la construcción o la industria en pequeña escala. Por lo tanto, podríamos deducir que aunque el trabajo sexual algunas veces fuera abolido
y realmente desapareciera, la trata estaría lejos de desaparecer, lejos de terminar, y las personas continuarían siendo víctimas para otros fines de explotación y de esclavitud, que no el de la esclavitud, el de la explotación sexual. Por otro lado, tal y como afirma Iglesias School, mediante la confusión entre trabajo sexual y trata con fines de explotación sexual, también nos olvidamos de una cuestión central, y es las migraciones y el control de las mismas, dirigiéndose la atención hacia otros planos, es decir, que se ignoran aspectos relevantes del fenómeno migratorio y se adopta una visión que subsume la trata al trabajo sexual y viceversa. Finalmente, considero que esta confusión impide que se pueda abordar el tema desde la esfera del reconocimiento laboral, laboral de la prostitución, lo que a su vez obstaculiza la creación de leyes que protejan a los trabajadores y trabajadoras sexuales. Por lo tanto, una definición incompleta del trabajo sexual, vista en conjunto con el punto que comentaba anteriormente sobre la definición incompleta de la trata, y una confusión de ambos términos, conducirá, a mi juicio, a un debate cuya resolución, bastante improbable, pues no erradicará la trata en todas sus formas, ni abordará las cuestiones de los trabajadores sexuales de modo satisfactorio para ellos. Para concluir, simplemente decir que, bueno, que considero que solo cuando utilicemos descripciones completas para la trata y el trabajo sexual, y en consecuencia logremos entender que se tratan de fenómenos distintos, se volverá evidente que ambos se encuentran o se pueden abordar de una manera significativa y sostenible únicamente si se respetan los derechos de ambos grupos. Nada más, muchas gracias. Disculpa, Carlos, no se escucha, creo que tienes el micro. Perdón. Muchas gracias, Elena, por tu excelente exposición. Es un tema también pues, muy de debate social, político y académico, pero dejamos el debate, si queréis, para el final de las 4 intervenciones, ¿no? Ahora tiene la palabra Elsa Fernando Gonzalo, que es profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Salamanca y que también hace una tesis doctoral, ¿no?, en dicha universidad. Está trabajando sobre todo en temas de migraciones, cooperación con terceros estados, da clases de Derecho Internacional y de Derecho y de Relaciones Internacionales en español, en el grado en Ciencia Política, y en inglés en el grado en Global Studies, ¿no? Y forma parte de un proyecto de investigación europeo. Bien, pues Elsa, tienes la palabra. Muchas gracias. Te ruego bien? también, sí, perfectamente. Intenta también sintetizar tu Sí, ponencia pero en unos 10 lo más minutos. breve posible porque 20 minutos nos cierran el edificio, o sea que igual los tengo que abandonar y Exacto. pasarme al móvil. Bien, me sumo a los agradecimientos de mi compañera Elena, tanto a la organización desde Perú como a la organización desde aquí, toda la idiosincrasia online. Sí que quiero remarcar que las 4 pinceladas que voy a dar hoy van en el marco no de este proyecto europeo, sino de un grado en estudios policiales en el cual damos docencia, en el cual tenemos que dirigir trabajos de fin de grado a Policía Nacional en los próximos meses, y algunas de las líneas que les vamos a proponer pues van en este sentido. El tema a tratar por mi parte es el rol de las agencias de la Unión Europea en el espacio de libertad, seguridad y justicia, donde se encuentra pues, la lucha contra la trata de seres humanos, pero también la lucha contra el tráfico de migrantes, y ya lo ha mencionado Elena, son 2 delitos que se interrelacionan, interconexionan en muchos ámbitos. Me voy a centrar simplemente en Europol, aunque es importante saber que hay muchas otras agencias que tienen algún tipo de competencia o algún rol a la hora de luchar contra la trata de seres humanos. Europol como agencia que coordina la cooperación entre autoridades policiales nacionales, pero también habría que tener en cuenta Frontex, por ejemplo, y cada vez más con poderes ejecutivos, lo cual es relevante. También tenemos la agencia EULISA, visto que una de las grandes necesidades desde el punto de vista de cómo luchamos como autoridad policial contra la trata de seres humanos es cómo recopilamos información, cómo solicitamos información a otras autoridades policiales, el intercambio de bases de datos, intercambios de huellas en algunos casos, todo eso vinculado al término de interoperabilidad de los sistemas de datos. Es una de las fallas del sistema que detectan los policías, o al menos nos hacen ver. Me centro en Europol y me centro hoy en 2 aspectos.
las funciones de Europol con respecto a los Estados miembros en la lucha contra la trata. Me voy a centrar en el intercambio de información y de inteligencia coordinado por Europol, que para la lucha contra la trata es muy relevante. Es cierto que nos centramos más en cuestiones abstractas o cuestiones de protección de la víctima, se debe o no se debe en algunos casos otorgar un permiso temporal de residencia en caso de que haya una mezcla entre trata y tráfico, pero es importante tener en cuenta todo lo previo, tanto la información que deben tener las autoridades policiales como la formación que se debe dar a las autoridades policiales, y ahí cumple un gran papel Europol, proveyendo información y también mediante su participación en equipos de investigación conjunta. En principio, Europol se encarga de lo transfronterizo, transnacional, pero sí que quiero cerrar la intervención con algunas novedades de competencias para Europol a raíz del nuevo reglamento de 2022 que regula su actividad, que creo que para lo que es la lucha contra la trata está pasando un poco de soslayo y es bastante relevante. Tendría un tercer punto, pero creo que quizá no es necesario hoy, de cooperación interagencias. Sería ya irnos demasiado entre cómo cooperan Europol, Frontex y EASO en algunos casos en los cuales hay flujos migratorios de solicitantes de asilo que pueden haber sido tratados o traficados a la Unión, pero quizás eso para otro momento, para el debate posterior. Respecto a la recopilación de información, sí que Europol lo que hace es cada 6 meses, cada año, emitir informes diferentes con las diferentes situaciones de trata que le van aportando los Estados miembros. Hablamos de 27 Estados miembros, pero la lucha contra la trata es una prioridad de toda la Unión y también de sus autoridades policiales, pero que tienen características diferentes. No es lo mismo una víctima de trata en España que en la zona de los Balcanes. Lo que sí nos dice los últimos informes de Europol es lo que ya mencionaba Elena, que la mayoría de las personas que entran a la frontera exterior de la Unión Europea, ya sea solicitando asilo o en un flujo mixto, en algún momento una persona tratante o un potencial tratante ya se ha aproximado a ellos, ya sea de manera física o de manera online. Luego, cada vez va a costar más dilucidar entre ambos delitos. También nos dice Europol, o tira de las orejas en el sentido a las autoridades policiales, que los agentes fronterizos no siempre son lo más diligente o lo más eficaz en esa distinción entre víctima de trata y persona que ha utilizado una red de tráfico para acceder de manera irregular al territorio, y tiene de hecho varias actividades conjuntas de formación en sensibilidad sobre la trata para guardas fronterizos. En el último informe de Europol sí que se pone mucho el foco, y especialmente después de la pandemia de COVID, en la captación online. Todo lo que tiene que ver con Internet, redes sociales, foros, es uno de los agujeros negros donde Europol quiere que las autoridades policiales pongan más el foco, especialmente porque ya era una dinámica a tener en cuenta, pero también se está modificando. Antes Europol detectaba más una captación activa. Europol pone como ejemplo un anuncio de trabajo falso al cual yo, potencial víctima de trata, solicito ese trabajo y finalmente acabo cayendo en una de estas redes y media cualquiera de los medios de coacción o engaño, fraude, y termino siendo víctima de trata. Ahora, Europol identifica más una captación pasiva, que funcionaría al contrario, es decir, los propios tratantes ya se aproximan a Internet, a redes sociales, incluso usan redes de plataformas de citas o de conocer gente online, y a una persona que ya tiene una necesidad ya se aproxima al tratante, es decir, se aprovecha de esta doble vulnerabilidad de la persona. Y realmente no es hasta que esa persona cruza la frontera o realmente se traslada de una parte del territorio a otro, porque no es necesario que haya un cruce de frontera para que exista trata, cuando realmente se triplica esa situación de víctima y está todavía más vulnerable que estaba en otras situaciones. Europol también alerta, por ejemplo, que el modus operandi en sí ha cambiado. Ya no es necesario siquiera que el tratante ejerza un control físico sobre la persona, porque gracias a medios de comunicación, redes sociales, foros, diferentes actividades de la vida diaria, ese control pasa a ser un control cibernético sobre la víctima, pero sigue siendo un engaño, sigue siendo un fraude, sigue siendo una actividad que coacciona la voluntad de la víctima. Pero desde el punto de vista del policía que debe luchar y realizar medidas de investigación contra este delito es aún más complicado, porque no tiene una infraestructura delictiva a la que buscar o a la que chequear dentro de su territorio o dentro de la nube. ¿Cuál es el papel de Europol, además de proveer información? Tiene también estos informes anuales o trimestrales, tiene también un focal point, una
unidad que recopila diferentes contribuciones de los policías nacionales. Es decir, un policía búlgaro vuelca cierta información sobre cuáles son las dinámicas que está viendo en sus redes de trata para que un policía español, por ejemplo, pueda acceder y acelerar ese tipo de coordinación o de lucha contra ese delito particular. También, por ejemplo, si se están detectando algunos grupos étnicos o algunas nacionalidades que están siendo más vulnerables. Una de las últimas actividades que ha llevado a cabo Europol fue hace 2 o 3 meses en Holanda. Se llevó a cabo un hackathon, un gran encuentro entre diferentes autoridades policiales especialistas en Internet, redes sociales y captación o intervención de delitos online. Teníamos autoridades españolas, holandesas, belgas, también de países externos a la Unión Europea. Y ahí lo que hicieron fue detectar diferentes métodos nuevos de captación de la víctima. Y detectaron, por ejemplo, que tanto los ciudadanos ucranianos como los ciudadanos chinos son ahora mismo uno de los grandes agujeros negros de investigación. ¿Por qué? Porque las plataformas en las que están detectando que se producen mayores actividades de lo que es la trata, ya sea captación, traslado o la explotación propiamente dicha, se producen ya sea en foros de reseñas, foros de información, grupos a los que suelen tener acceso esas nacionalidades, precisamente porque las personas extranjeras cuando llegan a un territorio desconocido suelen hacer más clúster, más grupo con los de su propia nacionalidad y su propio idioma. Luego ahí también pone el foco Europol en la necesidad de incluir dentro de los grupos de investigación nacionales traductores, intérpretes y personas que conozcan el bagaje cultural de las personas que están identificando que son las que componen ese grupo de víctimas. También señala Europol que sí, la explotación con fines sexual sigue siendo la más relevante, pero la explotación con fines laborales, especialmente en lo que es la empresa, el sector manufacturero, está bastante en boga y bastante infrainvestigado. Y no sé cómo voy de tiempo, pero quizás unas últimas palabras respecto a Europol o por qué Europol y no el resto de agencias. Europol tiene la competencia de formar parte de equipos conjuntos de investigación con los Estados Unidos. Es decir, imaginemos que las autoridades policiales portuguesas y españolas llevan a cabo unas medidas de investigación y requieren la ayuda de Europol. Hasta la última modificación del reglamento, Europol solo podía formar parte de esos equipos si se lo solicitaban los Estados miembros. Y en todo caso, ese delito o esas pesquisas que estaban llevando a cabo tenían que tener un carácter transnacional. Con la nueva regulación lo que vemos es que Europol ya tiene un papel más proactivo, puede incluso él solicitar o proponer la creación de un grupo conjunto por toda esta información que ha recopilado de los diferentes Estados miembros e incluso ya con la reforma del 2022 puede solicitar que se abra una investigación nacional cuando el delito no sea transfronterizo. Y esto para la lucha contra la trata es bastante relevante porque hemos visto que hay delitos de trata en el propio territorio que no necesitan un cruce fronterizo. Europol adquiere bastantes poderes con la renovación del 2022 que son, si no directamente, indirectamente importantes para las autoridades que luchan contra la trata. Por ejemplo, va a poder también Europol solicitar a las autoridades nacionales de policía, en el caso español, a la oficina Sirene, que es una oficina tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, que introduzca un hit, un señalamiento en el sistema de bases de datos al cual tienen acceso todas las autoridades policiales en caso de que Europol considere que esa información es relevante. Y Europol, obviamente, pues tiene como sus prioridades, y lo tiene activado y aprobado como prioridad para el periodo 2022-2025, la lucha contra la trata de personas. Va a poder pedir a los estados que introduzcan información en el sistema SIS para una mayor coordinación en la lucha contra esta lacra. También, y esto es importante, visto todos los informes que señalan hacia poner el foco de atención en todo lo que sucede en Internet o en la nube, el propio Europol ve su papel reforzado con respecto al sector privado, con respecto a plataformas online, con respecto a redes sociales, con respecto a Google, Twitter, Tinder, cualquier tipo de entidad privada que al final tiene mucho que ver y mucho que hacer en la lucha contra la trata. Lo que va a poder hacer Europol a partir de ahora es solicitar directamente, sin que tenga que mediar una autoridad nacional, la intervención de ciertas conversaciones, cierto contenido, ciertos anuncios que están alojados en algunas de estos servidores.
también para mejorar la rapidez con la que se lucha contra estos delitos, porque al final, si ya se ha producido la captación, el engaño, ya hay una vulneración de los derechos de esta potencial víctima. Y lo mismo sucede con la cooperación con terceros países. Va a ser ya Europol quien va a poder solicitar datos personales sobre ya sea víctimas de trata o potenciales tratantes a terceros estados, no miembros de la Unión Europea, porque en algunos casos pues, pertenecen a esas nacionalidades. Y simplemente para concluir, además de esos dos puntos, información y nuevas competencias de Europol, en la intersección entre trata y tráfico sí que es cierto que el papel de Europol cada vez está más reforzado, pero también el de otras agencias. Se habla de la agencificación del espacio de libertad, seguridad y justicia y cómo, ya que estas agencias cada vez tienen mayores poderes ejecutivos, debe también de dilucidarse muy fácilmente dónde debe ponerse la responsabilidad o quién es responsable de cada qué, especialmente si hay vulneraciones de derechos fundamentales y no ya solo derechos fundamentales de las víctimas, también quizás vulneraciones en la recopilación de datos personales o el intercambio de datos personales, independientemente de qué tipo de persona o ciudadano estemos hablando. Y en esa intersección entre trata y tráfico, el enfoque que parece dar la Unión Europea en el futuro, este enfoque de hotspots, puntos críticos, zonas de alta afluencia de nacionales de terceros estados, ahí sí que se debe de poner el foco en controlar exactamente qué debe hacer Europol, qué deben hacer las autoridades policiales, qué debe hacer Frontex, qué debe hacer EASO, porque son áreas en las que hay excesivos actores tanto de las agencias como de los cuerpos policiales actuando. Pero por mi parte, hasta aquí lo dejo para el debate posterior. Pues muchísimas gracias, Elsa, por tu excelente exposición. Y ahora también, que enlaza también con lo último parte de tu exposición, Margarita Valle Mariscal de Gante, que es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense y que ha trabajado pues mucho los temas de trata, ¿no? Sobre todo la posición jurídica de la víctima de trata, que al tiempo lleva actividades o realiza actividades delictivas, ¿no? Y también ha analizado mucho por los temas de trata en conexión pues con las migraciones, ¿no? Es autora y coordinadora sobre todo de libros colectivos que tratan este tema de la trata de seres humanos, persecución penal y protección de las víctimas en 2015 y otras publicaciones más recientes en estos últimos años, pues tiene y también forma parte de un grupo de investigación pues que se dedica a analizar el concepto de movilidad humana en relación con la trata de seres humanos y su análisis desde el derecho penal. Bien, ya sin más prolegómenos, pues tienes la palabra, Margarita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Yo voy a intentar servirme de una presentación para, bueno, pues intentar reducir al mínimo el tiempo que uso, que esté todo claro. Me quería sumar, como las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, a los agradecimientos a la organización del Congreso y a Jorge Luis por contar conmigo para intervenir en esta mesa que ya me está resultando muy interesante por las intervenciones que he tenido la suerte de poder escuchar. Bien, como se ha comentado, el tema de mi intervención será este principio de no punición, principio de no criminalización de las víctimas de trata. Efectivamente, nos encontramos con que, las víctimas de trata tienen... un momento, a ver si... sabemos desde hace tiempo que se debe priorizar el enfoque victimocéntrico en la protección de sus derechos. Hemos pasado desde hace un tiempo de un enfoque criminocéntrico en el que se buscaba principalmente la persecución del delito a un enfoque en el que lo que se va a buscar es la protección de las víctimas. Es habitual que las víctimas de trata puedan cometer delitos. Más adelante explicaré en qué casos son los más frecuentes y de qué manera se identifican. Y, bueno, en este caso, la penalización de las víctimas por los delitos que pueden haber cometido en los contextos de trata suponen un incumplimiento del compromiso asumido por los estados de reconocer la prioridad de los derechos de las víctimas. Estaremos atentando contra esta perspectiva criminocéntrica y pues le denegaríamos la asistencia, la protección y los recursos que todo ello conlleva. Esta penalización, si castigamos a las víctimas por los delitos que pueden haber cometido, suponen una amplia limitación en el acceso de las víctimas a la justicia, porque contemos que las víctimas ya han sufrido un trauma,
tienen un intenso temor, sufren o están temerosas de las represalias que pueden sufrir por parte de los traficantes, tienen un temor adicional al enjuiciamiento por los hechos que pueden haber cometido y, bueno, pues todo este contexto lo único que hace y construye es un bloqueo, una imposibilidad mayor de que las víctimas accedan a la asistencia y a la justicia. Con lo cual, bueno, pues todo esto sumado al hecho de que la persecución de las víctimas de trata por determinados delitos lo que hace es menoscabar la lucha contra los reales responsables de la trata, bueno, pues nos ponen ante el panorama de que bueno, pues tenemos que construir alguna herramienta o tenemos que tener algunos criterios para intentar evitar la criminalización de las víctimas por los delitos que se hayan visto obligadas a cometer en la situación de trata. En este sentido, las normas internacionales y las normas regionales ya nos ofrecen criterios suficientes. El protocolo de Palermo, que ya ha sido nombrado por Elena en la primera intervención, efectivamente es la norma iniciática, diríamos, en la que se ha basado la posterior construcción de la persecución de la trata y la protección de las víctimas. En esta norma no figura una obligación explícita de los Estados parte para no incriminar a la víctima de trata. No obstante, en todos los documentos que se desarrollaron al hilo de este protocolo, sí que empiezan a contenerse y empiezan a nombrarse. En ese sentido, tenemos los principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas, la ley modelo contra la trata de seres humanos y el manual para la lucha contra la trata de seres humanos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En todos estos casos se comienza a dar forma a lo que es este principio de no criminalización o de no punición. Vemos, ha puesto en la pantalla, que se combina algunas veces un principio un poco más amplio porque abarca desde el momento de la detención a bueno, pues, diferentes fases: detención, no enjuiciamiento o no punición, ¿de acuerdo? Hay veces que los principios son, se entiende que la víctima de trata debe quedar exenta de cualquier tipo de actuación ya desde el inicio de la fase policial, y en otros casos, bueno, que esta atención debe centrarse en la fase o de procesamiento o de incriminación posterior. En el ámbito europeo, el principio de no punición o de no criminalización está recogido expresamente tanto en el Convenio de Varsovia como en la Directiva de 2011. En el Convenio de Varsovia, la disposición de no sanción está contenida en el artículo 26. Ya nos da una parte importante de la información que necesitamos saber. Nos dice: cada parte, de conformidad con los principios básicos de su ordenamiento jurídico, preverá la posibilidad de no imponer penas a las víctimas por su participación en actividades ilícitas en la medida que se hayan visto obligadas a tomar parte en ella. Esto tiene relación, está directamente vinculado con el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que prohíbe la esclavitud, servidumbre y trabajo forzado. Ya sabemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que dentro de este artículo se contiene la prohibición de trata de seres humanos, lo ha desarrollado en numerosas sentencias, y en esta sentencia UCL y AN contra el Reino Unido expresamente analiza el supuesto de dos ciudadanos de nacionalidad de Vietnam que son llevados al Reino Unido para trabajar, para ser explotados en plantaciones indoor de cannabis. De tal manera que, bueno, se analiza la situación de las víctimas que se encuentran explotadas en la comisión de delitos. La Directiva de 2011 también recoge este principio en su artículo 8. Recoge el principio de no enjuiciamiento o no imposición de penas a la víctima. Nos dice: los Estados miembros adoptarán, de conformidad con los principios básicos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, las medidas necesarias para garantizar que las autoridades nacionales competentes puedan optar por no enjuiciar ni imponer penas a las víctimas de la trata de seres humanos por su participación en actividades ilícitas que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia directa de haber sido objeto de cualquiera de los actos contemplados en el artículo 2. En este caso es un poco más detallada que la prisión contenida en el Convenio de Varsovia y intenta marcar, pues, todas las actividades que las víctimas se han visto obligadas a cometer a causa de la trata. Evidentemente busca salvaguardar los derechos humanos de las víctimas, evitar una mayor victimización y animarlas a actuar como testigos. En este caso excluirían todas aquellas que la víctima ha decidido llevar a cabo de manera voluntaria, por lo cual lo importante en estos casos sería vincularlo con el contexto de la trata y comprobar que efectivamente se han visto obligadas a cometerlo. En la actualidad se encuentra discutiendo ahora mismo una nueva directiva que modifica la de 2011,
De momento, esta propuesta directiva es del año pasado, del 2022, pero el 10 de octubre se ha publicado el informe sobre la propuesta directiva en la que se introduce una modificación, más bien una ampliación de los términos del artículo 8. Sé que está muy comprimido ahí, no sé si se podrá ver bien. Simplemente es importante saber que lo que hace es ampliar más los términos y los parámetros de este principio de no punición y de no criminalización. Empieza a dejar claro que no va a tratarse únicamente de criminalización de índole jurídico-penal, sino que va a abarcar todas las posibles sanciones y procedimientos en los que se pueda ver envuelta la víctima, ya sea de carácter administrativo, de carácter civil, todos aquellos los que sea. Y también una cosa muy importante que insiste en que en ningún caso la aplicación de este principio puede estar condicionada a la cooperación de la víctima en la investigación penal. De tal manera que esto es un aspecto muy importante que tiene relación en muchos otros ámbitos de la protección de las víctimas de trata, pero bueno, no se entiende o se busca abandonar un poco esa instrumentalización de las víctimas que tan habitual viene siendo en los procesos. Es decir, muchas veces el testimonio de las víctimas parece ser la única forma de conseguir castigar a los tratantes, pero bueno, pues muchas veces se abusa de la posición de ofrecer determinados beneficios a las víctimas para conseguir sus declaraciones. Bueno, pues en este caso se insiste o propone insistir en que no sirva de beneficio ni de condicionante a la declaración de las víctimas. Bien, como he dicho, ¿por qué es importante este principio de no punición? Este principio de no penalización es importante porque, primero, nos vamos a encontrar que la explotación para cometer delitos es una de las formas de explotación. Se ha hablado antes de explotación sexual, se ha hablado de explotación laboral e incluso en la primera ponencia Elena ha insistido en que hay muchas formas de explotación. Efectivamente, la sexual es la predominante, pero hay muchas otras formas y la explotación para cometer delitos es una de ellas. ¿Esto dónde se observa principalmente? Efectivamente, en el ámbito del tráfico de drogas. Las víctimas que son captadas para traficar con drogas o para ser explotadas en las plantaciones ilegales de cannabis son aquellas que presentan una única forma de explotación vinculada con la comisión delictiva. No obstante, también podemos encontrar nosotros perfiles que son víctimas que se encuentran poliexplotadas. ¿A qué me refiero con esto de la poliexplotación? Que en contextos de otro tipo de explotación, ya sea sexual, laboral o para la mendicidad, por ejemplo, las víctimas se ven obligadas a cometer pequeños delitos, pequeños ilícitos para, bueno, pues completar las ganancias, para estar sometidas, es una forma más de someter la voluntad, es un elemento más coactivo de intimidación, el miedo que las víctimas tienen a la actuación policial, a la justicia de los países de destino, que muchas veces ellas interpretan a las víctimas como semejante a su país de origen. En ese sentido, bueno, pues entonces la obligación de someterlas o de que realicen delitos sirve como un vínculo extra a la hora de atarlas a la red y de someter su voluntad. Entonces, en estos supuestos de poliexplotación, imaginemos una víctima que ha sido explotada sexualmente, bueno, o que está explotada en la mendicidad, se le requieren que realicen hurtos a pequeña escala, tráfico de drogas con diferentes clientes de la prostitución, este menudeo. También se les obliga a utilizar documentación falsa para identificarse o para no tener que identificarse realmente, con lo cual sí que puede haber muchos supuestos en los que las víctimas sean obligadas a cometer delitos. Ya, simplemente, muy rápidamente, como un vistazo general, esto cómo se ha ido trasladando. Bueno, cada uno de los países lo ha trasladado como ha considerado que podía. En el caso español se ha incluido una cláusula en el Código Penal, una cláusula que, aunque a primera vista pudiera parecer que satisface todos los requisitos establecidos tanto en el Convenio de Varsovia como en la directiva, realmente no es así y, bueno, pues resulta, iba a decir muy deficiente, vamos a dejarlo en relativamente deficiente, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues establece una serie de requisitos y una serie de premisas
que realmente complican mucho la aplicación de esta cláusula. Vemos que parte de la base de que la víctima va a quedar exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado. Muy rápidamente. Bueno, tenemos el problema que se va a aplicar a los delitos cometidos durante la explotación. Como bien se ha comentado antes, la trata es el proceso, que es muy distinto de lo que es la explotación. Por tanto, si nosotros queremos eximir a la víctima de trata, tendremos que aplicarlo a los delitos que cometa durante la fase de trata, no durante o no únicamente durante la fase de explotación. Tenemos ahí un problema. De tal manera que tenemos la posibilidad de eximir de pena a las víctimas explotadas. ¿Qué pasa con los delitos que se cometen en fase de tránsito? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las falsedades documentales que se producen mientras se llega? O con otros delitos, como se han comprobado, ya sean coacciones u otro tipo de cosas. O los propios delitos, la propia explotación de tráfico de drogas, que es la explotación en sí misma y cuyo tránsito coincide con la propia explotación. Es complejo, va a generar problemas ahí. Evidentemente, tenemos que ver que sea consecuencia de los medios comisivos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces durante la explotación los medios comisivos no son necesarios. ¿A qué me refiero? Se han producido o los medios comisivos han sido tan intensos al principio que llega un momento en el que la reiteración de los medios comisivos casi es innecesaria porque la víctima está tan dominada, está tan cosificada que no se necesita ejercer constantemente la violencia o la intimidación. La víctima ya está sometida, con lo cual no puede estar constantemente comprobando si en cada momento es consecuencia de esos medios, cuando a lo mejor los medios no son tan intensos o no son tan habituales. Eso no significa que no surtan efecto. Y por último, introduce el legislador español un requisito bastante extraño, que es la adecuada proporcionalidad. Un criterio de proporcionalidad que no estaba ni en ni en los documentos derivados de Palermo, ni en el convenio de Varsovia, ni en la directiva, en ningún caso. Con lo cual, establecer un requisito de proporcionalidad entre los medios comisivos y el delito cometido solo supone darle a los jueces una herramienta para decidir qué delitos se pueden ver abarcados por esta excusa y qué delitos no se van a ver abarcados, con lo cual, bueno, pues tenemos, o yo entiendo que esta proporcionalidad no es un elemento muy operativo. No quiero abusar más del tiempo, he dejado un poco las ideas claras, luego si en el debate surge alguna más, por supuesto, estaré encantada de aclarar cualquier circunstancia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Margarita, por tu también excelente y clarificadora exposición. Y vamos a afrontar ya la última intervención de Inés del Valle Sevilla, de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Ella es graduada en Derecho y Criminología y ha cursado el máster universitario en Criminología y Delincuencia Juvenil y asesora legal en Cruz Roja, ¿no? Entre otras vinculaciones con el derecho, ¿no? Pues tienes la palabra, Inés, para exponer tu trabajo. Bien, muchas gracias. Espero que se vea correctamente la pantalla del PowerPoint, si me lo pueden confirmar. Sí, se ve. Perfecto, pues me sumo en primer lugar al agradecimiento de todas mis compañeras, especialmente a Jorge Luis Collantes por su gran labor de organización y por haber facilitado el hecho de que hoy pueda estar yo aquí para tratar un tema tan de actualidad como es la regulación de la prostitución en la Unión Europea y concretamente el futuro de esta. Y es que el pasado 14 de septiembre se adoptó, a través de una resolución no vinculante del Parlamento Europeo, un informe elaborado por la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, el cual supone un antes y un después por lo tajante o por lo determinado de la toma de postura por parte de esta institución de la Unión Europea. Mi objetivo en esta ponencia es sintetizar de la manera más breve posible pues, aquellas afirmaciones y aquellas consideraciones más relevantes dentro de este informe. Este informe comienza haciendo un estudio situacional, una especie de diagnóstico sobre el fenómeno de la prostitución en sí, así como sobre los diferentes marcos jurídicos legales adoptados por los Estados miembros para abordar esta realidad. De un lado se alude al modelo legalizador, el cual ha sido asumido por países como Holanda, Austria o Alemania,
y del cual se afirma, según el informe, que se legalizan todas las facetas de la prostitución. Lo que se pretendía, entre otras cosas, era dejar atrás el estigma y la discriminación que recaía sobre las mujeres que ejercían la prostitución, convirtiendo su actividad en una actividad laboral regulada. Sin embargo, este informe llama la atención sobre el hecho de que este marco jurídico en estos Estados miembros ha tendido a facilitar que tanto tratantes como proxenetas puedan esconder tras estructuras empresariales de apariencia completamente regular y legal ciertas actividades ilícitas y vulneraciones de los derechos fundamentales más básicos. Además, se afirma en este informe que se ha producido en estos Estados miembros a nivel social una normalización de la prostitución, lo cual ha traído consigo un aumento de la demanda de estos servicios, así como un aumento de los niveles de trata, puesto que esta elevada demanda no puede ser satisfecha por aquellas trabajadoras sexuales regulares. De otro lado, tenemos el modelo abolicionista o modelo nórdico, denominado así en el informe, puesto que en un principio fue adoptado por Suecia y posteriormente pues estos pasos Francia ha seguido estos pasos, entre otros Estados miembros. En este caso, el sistema se basa en dos premisas: la despenalización de la oferta, es decir, no se persigue criminalmente a las mujeres en situación de prostitución, pero sí se persigue a quienes son la demanda, es decir, a los clientes. Es cierto, y así se incorpora en este informe, pues que existen estudios que arrojan datos positivos. De un lado, en el caso de Suecia, se pudo observar cómo se redujo notablemente el nivel de demanda de prostitución. O en el caso de Francia, se ha podido observar más recientemente cómo un elevado número de mujeres han optado y han podido acceder a los programas que se han creado como vía de salida a la prostitución. Sin embargo, y respecto a este enfoque, este mismo informe afirma que no es un sistema perfecto, no es un sistema infalible, puesto que no soluciona o no da respuestas a ciertas problemáticas como es la existencia de la trata de personas para la explotación sexual, no acaba con la trata de manera total y tampoco consigue que desaparezca el estigma a nivel social que recae sobre las mujeres en prostitución. De todas las ideas y consideraciones principales de este informe, he querido agruparlas en tres grupos o tres ideas principales. De un lado tenemos la afirmación de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres. Este informe arranca afirmando que el consentimiento en las relaciones sexuales solo se puede prestar de manera libre y voluntaria y que el dar una retribución precisamente desvirtúa la existencia de este consentimiento. Además, de manera muy reiterada, se alude al hecho de que las mujeres que se prostituyen experimentan mayores niveles de violencia de todos tipos, física, psíquica, sexual o de género, y, en definitiva, vulneraciones de manera continuada de los derechos humanos. Además, hay una afirmación muy determinante en este informe, que es la de que la prostitución no es una decisión individual de una persona, sino que se enmarca en un sistema, en una estructura que es intrínsecamente violenta, discriminatoria e inhumana. También de manera muy reiterada se alude a lo que se considera el factor decisivo de la entrada de muchas mujeres en el ámbito de la prostitución, que es su especial vulnerabilidad económica en muchos ámbitos. Además, en contraposición o en relación con esto, mejor dicho, se afirma que numerosos estudios indican que la mayoría de ellas, si tuvieran acceso a una vía de salida, pues optarían por dejar atrás este ámbito. Y por último, se encuentra una de las principales ideas y las más llamativas, el hecho de que se considere el fenómeno de la prostitución como un fenómeno de carácter transfronterizo y que se encuentra vinculado a la trata de personas con fines de explotación sexual, debido precisamente pues eso, a la elevada demanda que existe no solo en los estados con el modelo regulacionista, sino en toda la Unión Europea. Este carácter transfronterizo propicia la existencia de flujos de tráfico de personas en el seno de la Unión Europea, los cuales no solo involucran a ciudadanos y ciudadanas, especialmente de terceros estados, sino que también a ciudadanas de estados miembros en los cuales pues, las condiciones de vida son algo más complicadas o precarias. Además, se afirma que debido a que cada estado miembro tiene
su potestad para poder abordar este fenómeno de la manera en que considera más oportuno, se experimentan diferentes tipos o diferentes niveles de protección dependiendo del Estado miembro en el que se encuentre la persona en situación de prostitución. Por ello, este informe concluye, urge, pues la necesidad de dar una respuesta global, colectiva, conjunta a este fenómeno. ¿Y cómo propone que se desarrolle esta respuesta? Pues pide, de un lado, una intervención más en lo que situaríamos el ámbito social. Lo que busca, lo que pide mediante esta resolución el Parlamento Europeo es el fomento de la inclusión y la habilitación de las vías de salida para las personas en situación de prostitución. En este caso, además, destaca e insta a los estados a que aumenten la financiación de los programas de salida, además de que pide que se actúe en el ámbito educativo, tanto de la población general a través de campañas de sensibilización, como en la formación concreta de aquellos agentes que son especialmente relevantes o que pueden actuar de manera más decisiva en este objetivo, que es luchar contra la prostitución de un lado y la trata, pues, de manera complementaria. En el otro ámbito en el que pide actuar, además de manera explícita, esta resolución del Parlamento Europeo es el ámbito penal. De hecho, establece una petición hacia todos los Estados miembros, que es la de considerar como infracciones penales, de un lado, pues la demanda a los servicios de prostitución, es decir, el perseguir y criminalizar a los clientes. Y de otro lado, pide que también se considere como infracción penal la incitación, la promoción de la explotación sexual de otra persona, aun cuando ésta no fuese coactiva. Además, se establece una prohibición, una petición, mejor dicho, de no persecución a las mujeres o a las personas que representan la oferta, es decir, que no se persiga a las personas en situación de prostitución. Y ya de manera muy, muy breve, pues me gustaría tratar de trasladar estas propuestas a la situación actual de la regulación de la prostitución en nuestro país. Hay que decir que en la actualidad, y como diría la compañera de mesa Elena Boza, la prostitución, sobre todo en lo que se refiere a las personas mayores de edad, se encuentra en el limbo de la legalidad. De hecho, el Código Penal únicamente establece como ilícito, pues de un lado, la explotación sexual coactiva y de otro lado el proxenetismo, es decir, lucrarse de la actividad prostitucional ajena. Respecto a la prostitución callejera, es cierto que tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como ciertas ordenanzas municipales tienden a terminar sancionando de facto a las mujeres que ejercen la prostitución y ahondando, por tanto, en su vulnerabilidad económica. Respecto a las previsiones de futuro de la regulación de la prostitución en España, pues es cierto que sobre la mesa existe una proposición de ley orgánica para la reforma del Código Penal, que fue presentada en el año 2022 por el Grupo Parlamentario Socialista y que propone, entre otros aspectos destacables, la inclusión de un nuevo artículo, 187 ter, que precisamente considerase como infracción penal la demanda de prostitución, y de otro lado también destacable el hecho de la inclusión del apartado segundo del artículo 187 para penalizar también la promoción de la prostitución de otra persona cuando ésta no fuese coactiva. Por lo tanto, si se incluyeran estas modificaciones, sí que se estarían cumpliendo aquellas peticiones que se han establecido por parte de la resolución del Parlamento Europeo que vengo analizando. Y ya a modo de conclusión, ¿cuál es el futuro de la regulación de la prostitución? Pues es que es un futuro incierto, tanto en el caso de España como en el caso de todos los Estados miembros de la Unión Europea, puesto que cada país, cada Estado tiene la potestad, como he dicho, de regular este aspecto, y el legislador en esta tarea tendrá que hacer caso, no puede obviar la existencia de un intrincado, incluso bronco, debate que trasciende el ámbito jurídico y el ámbito meramente académico. Es un debate social en el cual hay posturas muy enfrentadas y que, por tanto, pues va a influir o va a dificultar pues la labor del legislador, ¿no? Aún así, no me gustaría desvirtuar lo simbólico y lo determinante de este pronunciamiento tan claro y esta toma de postura a favor del abolicionismo por parte de una institución tan relevante de la Unión Europea como es el Parlamento Europeo. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención, espero no haberme extendido demasiado en el uso de la palabra y nada, quedo pendiente a las cuestiones que tuvieran a bien plantearme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés, por tu exposición
Yo creo que las 4 exposiciones pues han estado muy bien, en mi opinión, y si queréis, pues ahora tenemos un pequeño debate, ¿no? De las cuestiones suscitadas, ¿no? Si alguien quiere, estamos tan pocos que si alguien quiere hablar, que hable, en fin, sobre la marcha, pues os ponéis el micrófono y si queréis preguntar o hacer alguna observación en relación con las ponencias, pues adelante, ¿no? ¿Hay alguna de Yo las quería ponentes o de las preguntarle participantes? a Margarita si es posible. Sí, Porque al final de la exposición hablaba de cómo el principio o concepto de proporcionalidad se había introducido en el ordenamiento español a la hora de juzgar los delitos que cometían las víctimas, pero no lo terminé de cuál es cómo se aplica en la práctica este principio de proporcionalidad respecto a un ejemplo práctico, un delito que pueda cometer una víctima. ¿Es el juez el que proporcionalmente considera sí o sí, no? ¿O hay algún tipo de directriz? Bueno, primero, este principio se aplica de manera muy escasa. Es decir, tenemos muy pocas resoluciones porque es cierto que partimos primero de un déficit de identificación. El gran problema con las víctimas que cometen delitos es que muchas veces se las identifica como delincuentes y no como víctimas, con lo cual la forma de ingreso en el ordenamiento jurídico es la incorrecta y es muy difícil que si no se está dentro de un procedimiento por trata, se le pueda dar la vuelta a esa identificación, sino que sea más fácil identificarla como delincuente. Y bueno, pues esto hace que haya muy pocos pronunciamientos. Evidentemente, cada vez más los operadores jurídicos están más atentos, pero aún así resulta complejo. La proporcionalidad, como he dicho, no nace de ninguna de las herramientas de la normativa ni internacional, ni regional, ni nada. Es un requisito que ha introducido el legislador español. Y es un requisito incierto. ¿En qué sentido? La proporcionalidad, que es una herramienta habitual en el estado de necesidad, para estos casos nos obliga a establecer los términos de comparación. Hay que hacer una ponderación. Entonces, lo primero es que no sabemos bien qué se va a comparar. ¿Qué se va a comparar? El delito que ha cometido la víctima y la violencia o intimidación que ha sufrido, el delito que ha cometido la víctima y su situación de trata general. Yo creo que eso es lo que, o sea, si tenemos que comparar algo, tendremos que comparar esas dos magnitudes, ¿no? O sea, la situación de la víctima es un contexto que abarca desde que es captada hasta el momento en que le están explotando. No podemos aislarlo a una única actuación de violencia, ni a porque todos sabemos, aquí estudiamos todas de lo mismo, y sabemos que las víctimas son captadas mediante engaño. Cuando empiezan a darse cuenta se utiliza la violencia o la intimidación. Luego es decir, los medios van evolucionando según la posición y las posibilidades de la víctima en relación con su propia autodeterminación y sus capacidades. Con lo cual, bueno, tiene que evaluarse todo ese contexto para comparar situaciones. Y, bueno, es cierto que la jurisprudencia española, al compararla o al utilizar reglas de proporcionalidad, es... no diré yo que es rácana, pero no es muy generosa. ¿Por qué? Porque efectivamente siempre hay muchos otros criterios que intervienen. Es decir, con delitos que afectan a una única víctima, a lo mejor la proporcionalidad es más fácil de establecer. Con delitos que afectan a bienes colectivos es más difícil. Por ejemplo, con los delitos de tráfico de drogas, normalmente la proporcionalidad es un elemento complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en supuestos de estado de necesidad, con sujetos que han traído, los famosos muleros que traen droga ingerida, el Tribunal Supremo nunca ha admitido la proporcionalidad ni un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque entiende que hay criterios de política criminal, un posible efecto llamada, que desaconsejan atender ahí a la proporcionalidad. Entonces, eso en estos casos puede darse exactamente igual. Es decir, en los pocos casos en los que los tribunales han admitido estos supuestos han sido, por ejemplo, un caso muy claro que acaba de resolver el Tribunal Supremo de una manera pues muy, la verdad que admirable. Una víctima que se había visto involucrada en un caso clásico de estos de cartas nigerianas, ¿no? De estas estafas, y la víctima era obligada a ir a la sucursal bancaria con documentación falsa, sacar dinero, realizar movimientos entre cuentas, bueno, una serie de actuaciones que conformaban
el tipo de la estafa. Bueno, pues el Tribunal Supremo la ha identificado como víctima de trata y le ha aplicado la excusa absolutoria y no ha tenido ningún problema, no se ha planteado ningún problema de proporcionalidad. O sea que es una cuestión un poco casuística, no hay unas reglas, no hay una especie de tabla en la que podamos meter estos delitos son proporcionales con respecto a esto, no lo hay. Entonces, bueno, pues hay que ir viendo caso a caso, claro, casi. Pero vamos, confiemos, yo creo que estamos en una dinámica cada vez más proclive a admitir estos supuestos, lo cual, bueno, pues es bastante satisfactorio. Gracias. A mí también esta última ponencia, ¿no?, de Inés en relación con el Parlamento Europeo, eso de que el consentimiento de la persona que se prostituye, ¿no?, quede anulado por la retribución, yo no lo acabo de entender, ¿no? O sea, no lo sé, o sea, pero o sea, por ese mero hecho que el consentimiento no sea válido, pues yo creo que no sé, la teoría del consentimiento ya hemos visto cómo ha acabado la ley del solo sí es sí, ¿no? Es decir, que cuando juegas con el consentimiento, pues hay que hacer algo que tenga un fundamento, en fin, un fundamento sólido, ¿no? Entonces, que porque haya retribución no haya consentimiento o no sea válido, ¿no?, o por esto de la estructura inhumana y discriminatoria en general, yo no lo veo. Es decir, se podría tal vez prohibir por lo que sea, pero no veo eso, no veo estas razones, honestamente, ¿no?, como causa para considerar que el consentimiento sea nulo, ¿no?, o no sea válido, ¿no? No sé, me parece una construcción endeble, por decirlo de algún modo, ¿no?, que puede pasar como con el sí es sí, ¿no? Es decir, para realmente, o sea, la teoría del consentimiento lleva desde los romanos, ¿no? Es decir, para tocarla, yo creo que en este caso, o sea, se puede prohibir o no la prostitución, pero no necesariamente por ahí, ¿no? Ahí yo creo serían otras líneas de argumentación, pero vamos, es mi opinión que tampoco soy un experto, ¿eh? O sea, que lo digo un poco teniendo en cuenta que cuando se ha hecho esto de la ley del solo sí es sí, hemos visto que es un desastre total, ¿no? No vaya a ser que se hagan este tipo ¿no?, de iniciativas, pues que acaben igual, ¿no? Simplemente era lo que se me ocurre, ¿no?, al hilo de eso que dice el Parlamento Europeo, ¿no? No que lo digas tú, Inés, ¿no? Pero vamos, de lo que nos has indicado. Pero vamos, también al hilo de lo que ha indicado Elena Boza, ¿no?, que mantiene otras tesis, no sé, ahí hay un debate, ¿no? El debate se pueden mantener las dos posiciones, pero yo creo que cualquier posición tiene que basarse en argumentos sólidos, ¿no? En fin, las dos pueden basarse en argumentos sólidos, pero bueno, simplemente era indicar esta visión mía, ¿no? A ver, si queréis decir algo o si tenéis alguna otra intervención. Sí, yo quisiera, al hilo de esto que has comentado, ¿no?, y en relación con lo que Inés manifestaba. Es cierto que lamentablemente el tema del consentimiento, que es un tema ya muy manido, ¿no?, pero es al final el que siempre se recurre a la hora de polarizar el discurso, es decir, o al favor o en contra, ¿no?, un poco en hilo en ese consentimiento. La negativa del consentimiento o que mantiene ese debate abolicionista desde el punto de vista. Y al final es que estamos corriendo un riesgo, creo que importante, porque además hablábamos de una política criminal, una tendencia político-criminal, a mi juicio. ¿Se te oyen mal? No creo que sea... Se ha cortado. Ahora mejor, ahora sí. Que además corremos el riesgo con el tema del consentimiento, ¿no?, que al final es como el recurso al que se alude para poder
polarizar el discurso, decía, ¿no? O al favor o el en contra, todo basado siempre en el consentimiento. En este caso, para un discurso abolicionista, pues en esa negativa, ¿no? De la posibilidad del consentimiento. Ya de base, negar esa posibilidad considero que es algo bastante arriesgado, bastante osado, a mi juicio. Además, también creo que estamos corriendo un riesgo importante porque la tendencia político-criminal, al menos la que se está solicitando, ¿no? A nivel europeo, si bien es cierto que España se mantiene un poco ahí expectante con esa propuesta que mencionaba Inés, pero que no llegó al final a nada, pues bueno, pues otro tipo de cuestiones, ¿no? Que ya no vamos a comentar, pero sí es cierto que al final existe un riesgo importante. No olvidemos que la persona que ejerce la prostitución es decir, o puede llegar a cubrir, ¿no? su retribución, puede llegar a favorecer a muchos tipos de personas. Y eso creo que es algo que con esa tendencia político-criminal se nos olvida. Se nos olvida que al final podemos criminalizar muchas conductas en el amparo de esa prohibición de la prostitución, muchas conductas que no necesariamente son las de la explotación como tal. Y en esa tendencia digo que corremos ese riesgo si aplicamos la tendencia europea a niveles radicales, ¿no? Que bueno, que al final es la propuesta. Digo, yo considero que España queda mucho camino por delante para poder llegar a eso, porque hay otras cuestiones de fondo, otro tipo de política que, bueno, que creo que dificultan mucho la puesta en marcha de este tipo de medidas. Espero y deseo que no lleguen. Solamente quería comentar eso. ¿Alguna otra reflexión o intervención? ¿No? Bueno, pues Yo si no hay más... Sí, brevemente, ¿no? Inés, Claro, muy bien. dado que ha suscitado, es cierto que es una de las afirmaciones en el tema del consentimiento más llamativas. De hecho, al empezar a leer este informe, ¿no? Salta a la vista, ¿no? Una afirmación tan tajante, pero al final no me gustaría que se quedase pues, como mensaje principal o como argumento principal para sostener esta postura del Parlamento Europeo, ¿no? De esta resolución, el hecho de que no exista consentimiento. De hecho, los argumentos más repetidos son los elevados niveles de violencia. Además, lo describe, alude a numerosos estudios que enfrentan las mujeres en situación de prostitución y el hecho de que la regulación, el modelo legalizador haya tendido más que a beneficiar desgraciadamente a las trabajadoras sexuales, pues a dar un marco de impunidad ciertamente a aquellos que cometen o que se dedican a actividades ilícitas y que en definitiva son los tratantes y los proxenetas. Por eso que me gustaría destacar eso, que el argumento no es meramente la falta de existencia, es que subyacen muchas cosas detrás de eso y sobre todo el hecho de que todas las mujeres en situación de prostitución, tanto aquellas que lo ejercen de manera voluntaria como aquellas que lo ejercen de manera coactiva, enfrentan de manera estructural un mismo tipo de violencias, que es cierto que es de forma más reiterada o menos, pero el mismo tipo de violencias, nada más. A mí eso lo que me extraña es que habiendo tanta violencia y tanta proxenetismo y tanto tratante, haya tan pocas detenciones, ¿no? Y tan pocas redadas, ¿no? A mí eso me extraña. Porque si fuera tan bestial, pues tendrían que cerrar todos los prostíbulos que hay a la salida de las ciudades o en las ciudades. Y eso no pasa, ¿no? Entonces me extraña, no sé, algo no me encaja. Pero vamos, no tengo ni idea, yo no soy un experto. Entiendo que también es muy difícil a lo mejor luchar contra el fenómeno de la violencia, pero tampoco es normal que haya tanta prostitución, además en España, tan aparente. Y luego también, en el otro lado de la moneda, si se prohibiera todo, yo creo que seguiría existiendo probablemente con mucha más violencia, ¿o no? A lo mejor con menos alcance, claro, si estuviera prohibido, ¿no? Es decir, con menos, en fin, habría menos, desde luego, menos facilidad, ¿no? Para ello, ¿no? Que es que quizás Pero no lo sé, vamos.
la base de todo quizás está en que yo siempre digo que para debatir hay que conocer, ¿no? Es decir, hay que saber de qué se está hablando. Entonces, claro, hablar de prostitución es hablar de un mundo muy complejo, muy variado, en el que no solamente podemos ceñirnos a la cara más visible, digamos, de la prostitución o lo que más no se suele conocer de la misma, que es la que sí que se relaciona, como dice la compañera, pues a esa violencia, a esa vulneración de derechos, ¿no? Y atenta contra dignidad, libertad, etcétera. Pero claro, no toda la prostitución es así, es decir, no hay que, hay que tener en cuenta que hay que distinguir o conocer todo tipo de prostitución para debatir al respecto, para hacer propuestas, y ahí está el problema, ¿no? Es decir, en que al final unificamos el concepto de prostitución a un solo tipo y a mi juicio, y creo que al final pues lo dificulta muchísimo. Y a lo mejor la prohibición absoluta pues no facilitaría del todo el panorama que vivimos actualmente. Yo ya no digo ni que suponga un aumento, una reducción, pero sí a lo mejor una desprotección quizás, ¿no? Bueno, en todo caso, muchísimas gracias. Yo creo que desde luego el tema plantea muchas cuestiones jurídicas, políticas, sociales y bueno, y desde luego está en plena actualidad, en pleno debate, y para eso son estos congresos, para ver cómo avanzar en la protección de las víctimas, ¿no?, de este fenómeno, ¿no?, y en la mejor regulación jurídica, ¿no?, que se puede hacer en España, en Europa y a nivel del derecho internacional. Muchas gracias a todas vosotras por las ponencias, que han sido magníficas, y bueno, y muchas gracias a los organizadores del congreso, y levantamos la sesión. Pues nada, muchas Gracias a todos. gracias. Muchas gracias.